está dividido el catecismo en 4 partes. Entonces terminamos la primera parte, que es todo sobre el credo. ¿Se acuerdan que hablamos la vez pasada del infierno y todo esto? Entonces ya cerramos el credo como tal, que era algo que les decía, y por si no, para los que están viendo, en casa. Eso es algo que tal vez se me fue mencionárselos antes porque no estaba yo el primer día, pero siempre en todos los cursos de formación y demás que he dado, siempre es como de los pocos requisitos que es como de que de ley, el credo. O sea, si no se saben el credo, no se confirman. ¿Y por qué? Por la sencilla razón de que no saben qué creen. Y por eso se acuerdan, la primera vez se los pregunté escrito, porque de periquito es muy fácil decirlo, pero cuando tienes que escribir, tienes que pensar en las palabras que estás usando, entonces ahí tienes que decir, ¿de verdad me lo sé o no me lo sé? Pues por eso el credo... No, o sea, el credo es algo de que pues, hay que usarlo más seguido, ¿no? O sea, para que se nos vaya pegando. O sea, tampoco es de que, macheteo un día y ya, sino la idea es entender, por eso se los preguntaba por escrito. Y bueno, fuera de eso, ya nomás, pues oraciones básicas normalmente siempre las hacemos, ¿no? Padre Nuestro y la Ave María, no he visto a nadie que tenga problemas con eso. Persignarse espero que sí sepan, porque me han tocado gente grande que no saben y eso. Otra cosa es, bueno, aparte del Padre Nuestro y la Ave María, que practiquen, bueno, más que practiquen, que vean, ahí viene al final en su compendio, las oraciones del rosario. O sea, porque el rosario es nomás decir Padre Nuestro y Ave Marías, pero viene junto con una meditación, porque esa es la esencia del rosario, la meditación. Los misterios. Los misterios, segundo misterio, tercer misterio. Pero ¿cuáles son los misterios? Por ejemplo, hoy que es un miércoles, son los gloriosos. El miércoles es... Sí. Sí. Yo es que dice que el lunes está el día, Ajá. pero no justamente, justo eso voy. En realidad podrías rezar el misterio que sea el día que sea. Por ejemplo, hoy miércoles que son los gloriosos, creo que hay una justificación, pero en realidad los que son el día específico, esos sí van a tener más sentido. Jueves se rezan los luminosos, eso los introdujo el Papa Juan Pablo II. ¿Y por qué los luminosos? Los luminosos es la vida de Jesús ya de adulto, cuando empieza su ministerio público, que empieza con el bautismo, el primer misterio, y luego el segundo misterio cuando la boda de Caná, que es su primer milagro. Luego Jesús predicando el Evangelio. El cuarto es la transfiguración, cuando Jesús en el monte con 3 de sus apóstoles más cercanos, Pedro, Juan y Santiago, se transfigura, o sea, se vuelve blanco, les enseña un poco la gloria de Dios, o sea, es como poder ver al sol y no quedarte ciego, o sea, era básicamente lo que pudieron ver en ese momento, en la transfiguración donde también se le aparece Moisés y Elías. Y el quinto misterio luminoso, y por esto es el jueves. Sí. Ahí viene, en el Evangelio cuando viene la transfiguración, ahí se le aparece Moisés y Elías junto con Jesús y hablan de lo que iba a hacer Jesús precisamente. Entonces esa es la transfiguración, eso está en los Evangelios. Y el quinto misterio, y por esto se celebra los jueves, es la última cena, la institución de la Eucaristía. ¿Y cuándo fue la última cena? Un jueves. ¿Y cómo sabemos que fue un jueves? Porque si celebramos la Semana Santa, ¿cuándo es la institución de la Eucaristía? El Jueves Santo. Y luego le sigue el viernes. ¿El viernes qué le pasó a Jesús? En la Semana Santa, la crucifixión, y esos son los misterios que le decimos los dolorosos. Entonces, por eso los viernes se celebran esos misterios dolorosos. A ver, una a la vez, ¿qué? Martes y viernes son los dolorosos. Sí, normalmente martes y viernes. Bueno, yo puedo hacer el rosario diario, ¿no? Sí. Y por eso les digo, o sea, pueden agarrar el misterio que sea, pero para que entiendan el día específico de por qué los viernes se rezan los dolorosos, es por eso. Porque los viernes es los 5 misterios, la agonía de Jesús en el jardín, cuando lo flagelan, cuando le ponen la corona de espinas, cuando carga su cruz y su muerte. Entonces esos son los dolorosos, y eso en qué día pasó, en un viernes, y por eso los viernes celebramos rezamos esos misterios dolorosos. Los misterios gozosos, que son el nacimiento del niño Jesús, bueno, la anunciación, la visitación de María a su pariente Isabel, el nacimiento del niño Jesús, o sea, la Navidad. El niño Jesús presentado en el templo, cuando tenía, o sea, los 8 días, o sea, como el equivalente ahora para nosotros sería el bautismo de los niños. Y cuando el niño Jesús tenía 12 años, cuando se pierde, lo encuentran en el templo. Todo esto es la niñez de Jesús, eso se le llaman los misterios gozosos. Eso normalmente se celebra en un sábado, ¿por qué? Porque es una tradición larga de la iglesia, no me sé la historia exacta, pero normalmente los sábados se le consagran a la Virgen de una manera especial. O sea, son días, digamos, marianos. O sea, si vienen muchas veces en misas en sábado entre semana, bueno, o sea,
en vez de domingo, o sea, vienen en la mañana a celebrar misa los sábados. En muchas parroquias tienen la costumbre de que si leen las lecturas, muchas veces están dedicadas a la Virgen María. Y es el sábado porque es dedicado a la Virgen. Y por eso los sábados normalmente se rezan esos misterios gozosos. También los lunes. Y el domingo, que es el día más glorioso, pues por eso se le llaman los misterios gloriosos, que es cuando celebramos la resurrección de Jesús, su subida al cielo, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, la asunción de María, que es diferente a la ascensión, o sea, ascender, Jesús asciende, y la Virgen María es asunta, o sea, es llevada al cielo, que es diferente. Uno sube por su fuerza, la otra es llevada. Y la coronación de María. Entonces, esos son los gloriosos. Y eso es el domingo. Y los miércoles normalmente también. O sea, más que nada para que todos los días tenga un misterio que celebrar. Pero si entienden, y por eso yo les pido que se aprendan estos misterios del rosario. ¿Por qué? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante hablando de la liturgia. Porque si meditas el rosario, estás meditando los evangelios y estás meditando la vida de Jesús. Porque ese es el punto del rosario, meditar la vida de Jesús. Entonces, meterte más en la vida de Jesús, lo que hizo por nosotros, lo que hizo por ti, y todo lo que lleva su vida, ¿verdad? O sea, el significado de su vida. Entonces, el rosario te ayuda a meterte al misterio de la vida de Jesús, conocer a Jesús mejor. Es el evangelio resumido, básicamente. Por eso me gusta que se aprendan el rosario, porque es el evangelio comprimido. O sea, desde que antes de que naciera Jesús, su anunciación, hasta su muerte y luego su resurrección. O sea, el rosario es todo el evangelio resumido. Por eso para mí es muy importante. Y pues obviamente hay muchas gracias y demás que vienen con el rezo del rosario. Para que no sea un adorno, ¿verdad? Sino que sea algo de que lo rezamos y por algo. ¿Se acuerdan en el examen que les hice al principio? Si el rosario es obligatorio, no. O sea, puede uno ser un fiel católico y nunca rezar un rosario en su vida, sí. Pero es algo bueno. O sea, es como decirle, una persona podría no comer, no sé. Ajá, bueno, no. Una persona podría fumar, como tenemos un ejemplo, ¿verdad? De aquí en el grupo, de que una persona podría fumar y no le da cáncer de pulmón, o sea, no se enferma, no le hace daño, o sea, a fin de cuentas dices, ok, normalmente dices, es bueno no hacerlo, pero hay gente que pues tiene esa gracia de que pues no le pasa nada, ¿verdad? O alguien de que come y come azúcar y no le dio diabetes, ajá, entonces, como mi abuelita, en paz descanse, o sea, ¿sí? O sea, no, así. Y lo mismo en la vida espiritual, o sea, no nomás porque algo es obligatorio no significa, no es obligatorio, no lo voy a hacer. O sea, no tengo que hacer ejercicio porque no es obligatorio, pero es bueno. O sea, y por eso rezar el rosario es una práctica buena como otras cosas que vamos a ir viendo. O sea, lo mínimo es de que, bueno, vas a venir a misa, te vas a confesar una vez al año, los mandamientos de la iglesia que vamos a ver más adelante en otro tema, pero o sea, que comulgues por lo menos una vez al año, te confiesas por lo menos una vez al año, o sea, lo mínimo que tienes que hacer para ser un cristiano, pues eso lo pone la iglesia porque es como de que si vas a hacer lo mínimo, esto es lo que te va a ayudar. Pero como una relación no vive de hacer lo mínimo, ¿verdad? O sea, una relación florece cuando haces más de lo mínimo. Sí, ya te dije que te quiero hace un mes, o sea, ¿para qué quieres que te lo repita? No, o sea, se tiene que volver a seguir haciendo esto y es porque te nace, no porque te obligan. Entonces, así también las cosas de Dios. Entonces, todo esto, ¿para qué? Para hablar de la introducción a los sacramentos, pero también hablar de la liturgia, porque seguro han escuchado esa palabra liturgia, pero muchas veces no entendemos qué significa. Entonces vamos empezando por partes. A la liturgia se le refiere como un misterio, y en la fe hablamos mucho de esa palabra, misterio. Hasta en la misa a veces se pone atención, se dice eso, este es el misterio de nuestra fe. ¿Y qué quiere decir la palabra misterio como tal? En el sentido cristiano, no en el sentido de un libro de misterio, de qué va a pasar, sino en el sentido cristiano. Un misterio es algo concreto con lo que chocamos nosotros y nos transmite una realidad divina. Algo concreto con lo que nos topamos, con lo que nos encontramos y nos habla de una realidad divina. Eso es un misterio. O sea, un ejemplo en los sacramentos. Cuando está en la Eucaristía, es algo concreto. O sea, esa cosita blanca que ves ahí, ese pan, es algo concreto, pero ya no es pan, sino de que nos transmite una realidad divina de que es Dios mismo el que se está presentando ahí. O sea, es Dios mismo, o sea, ya dejó de ser pan, ya es Dios. Entonces, ese es un misterio, porque no es algo que nada más llegas a ello simplemente por mera razón, porque ahí es donde tiene que entrar la fe.
Pero ahí es donde en esos misterios nos encontramos con una realidad divina, o sea, algo que nos supera. La Trinidad es otro misterio, de los más grandes misterios, pero también vuelve algo. Podemos entender lo que es una persona o lo que no es una persona. Por ejemplo, una piedra, o sea, si agarro este libro, ¿cuántas personas es este libro? 0 personas, o sea, ¿es un objeto creado? Sí. O sea, es un objeto, es una cosa en el mundo, pero no es una persona, porque no se puede relacionar, no tiene voluntad, no tiene nada, es un objeto. Lo mismo una piedra, una mesa, lo que sea. No hay personas, o sea, estos son 0 personas. Yo, un ser humano, yo sí soy una persona. O sea, yo soy un ser, tengo inteligencia, tengo intelecto, tú eres una persona, tú eres una persona. O sea, entendemos, ok, hay seres que son 0 personas, hay seres que son una persona. Y llegamos a la Trinidad. Y Dios, 3 personas, un solo Dios, pero 3 personas. Y es así como de que, y eso ahí es donde entra esa parte del misterio de cómo entender eso, cómo es posible, pero cómo entenderlo también. Y es donde también entra la imagen de los esposos, que también es imagen en cierta manera de la Trinidad, la familia, que también es en cierta parte la imagen de la Trinidad. Todas estas cosas, a fin de cuentas, es algo concreto. No nomás es una abstracción, no nomás es un pensamiento, sino son cosas que vemos, o sea, las familias las vemos, las relaciones las vemos, los sacramentos tienen un componente físico. Entonces son cosas que nos transmiten esa realidad divina. Entonces, la palabra liturgia como tal. Literalmente la palabra liturgia quiere decir obra del pueblo, porque es algo público. Las misas son cosas públicas, hasta las misas de boda, o sea, está abierto el templo. O sea, dices, bueno, invitas a la gente que quieras y ellos saben que va a ser tu boda, pero puede llegar cualquier persona que dice, mira, hay misa y se mete. O sea, no es de que, no, tú no tienes el boletito y no puedes pasar, porque la liturgia es una obra pública. En el Vaticano, en San Pedro, y las masas de gente que hace, pues es una obra muy pública, porque pues si acabas de escuchar, estás en misa, aunque esté muy lejos, estás participando. Y se le dice a la liturgia en latín Christus totus, o sea, Cristo total. Está Cristo total presente, o sea, está Cristo cabeza, representado ahí por el sacerdote, y Cristo cuerpo, o sea, su iglesia, todos los demás que estamos ahí. En cada misa está todo Cristo presente, está todo el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando hablamos de liturgia, eso es algo que, y por eso traje este libro, no nomás es la misa. Normalmente cuando hablamos de liturgia, sí, en general nos estamos refiriendo a la misa, pero ahí dice en su catecismo, es una celebración del misterio de Cristo, o sea, lo que hizo Cristo con nosotros. De manera especial el misterio pascual, o sea, su resurrección, y lo que ofreció, ¿verdad?, su sacrificio. Pero también hay otros tipos de liturgia, porque les dije, liturgia es algo público. Y otro ejemplo de algo público, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero se lo voy adelantando, es por ejemplo este librito que se llama La Liturgia de las Horas. Esto no es misa, o sea, esto no se lee en misa, no se celebra en misa, ahorita les explico más adelante qué es, pero es otro ejemplo de liturgia dentro del contexto, pues, de lo sagrado. Entonces, bueno, déjenme nada más cerrar la puerta rápido porque ya llegamos a las listas. A ver si me esto. Es que están enseñando la pastorela. Y también me toca. La vamos, por si les interesa, la pastorela la vamos a presentar el domingo en la noche a las 9, después de la última misa de 8. Bueno, entonces liturgia. Básicamente, ¿qué es? En la liturgia se hace el ejercicio de la función sacerdotal. Todos somos sacerdotes por bautismo. De hecho, por el bautismo, lo van a ver la próxima clase. En el bautismo somos hechos sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdote en el sentido de que, ¿qué hacen los sacerdotes? Rezan, ofrecen sacrificio y rezan por el pueblo. Eso lo podemos hacer todos nosotros. Cuando rezamos, por ejemplo, al final del grupo que pedimos unos por otros, ahí estamos fungiendo nuestra función sacerdotal. Profeta, el que habla de parte de Dios, ya sea para corregir, pero también simplemente para denunciar, por ejemplo, esto está mal o esto es lo que Dios pide de mí. O sea, hablar de parte de Dios, eso es ser profeta. Y para hablar de parte de Dios, pues lo tienes que conocer, ¿verdad? Que es lo que estamos haciendo, formándonos. Y el ser rey no es como normalmente vemos en las películas de que el rey es alguien que manda, sino en el sentido que Jesús nos enseñó. El rey sirve a su pueblo. Entonces, cuando nosotros servimos a los demás, amamos a los demás, pues ahí estamos siendo reyes. Entonces, está esa función sacerdotal dentro de la liturgia,
pero también está ese culto público que se le debe a Dios, porque el culto no es algo de que nada más así en secreto vamos a estar rezando a Dios, no es algo para que todo el mundo está implicado, todo el mundo está invitado. Por eso decimos que la iglesia es católica, universal, o sea, para todos. No es para un club pequeño de que, nada más estos y los que no tienen boletito no pasan. Y también se le dice que la liturgia es la cumbre hacia la que tiende toda la acción de la iglesia y de donde viene su vida. Esta frase la vamos a volver a ver cuando nos metamos de lleno en la Eucaristía, que es todo otro tema aparte, la Eucaristía nada más en sí. Pero la misa, la liturgia básicamente es hacia donde va la iglesia. O sea, es el centro de todo. La Eucaristía es el centro de todo, porque ahí está Jesús presente. O sea, más que 1000 rosarios, más que 1.000.000 de peregrinaciones, más que todo, la Eucaristía es lo más importante. Y hacia eso va la liturgia, o sea, hacia ese centro que es Cristo. Porque eso es lo más importante. No el padre fulano, no el obispo tal, no el papa tal, Cristo. Ese es el centro de todo. Porque si no, de nada sirve todo lo demás. Porque de él sacamos nuestra fuerza. Primera de Corintios, no se la pueden. ¿Sí, tranquila? Sí. Carla, te vale. Te presto. Entonces, 1 Corintios 11:26. Once 26. ¿Leo? Ajá, ¿qué dice? Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y eso decimos hasta en la misa, ¿verdad? Proclamamos tu muerte, anunciamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. O sea, ¿qué estamos haciendo en la liturgia? Pues estamos recordando a Jesús. Estamos esperando su venida. Por ejemplo, ahorita estamos esperando, en este tiempo de Adviento, estamos esperando el nacimiento de Jesús. Pero, ¿qué pasa al final del ciclo litúrgico? Estamos esperando la segunda venida de Jesús, cuando ya venga su gloria, cuando ya va a ser el fin del mundo, cuando ya se va a acabar todo lo feo y ya va a venir todo lo bonito, por así decirlo, ¿verdad? O sea, el cielo. Entonces, hacia eso vamos. ¿Tienes duda? Ok. No. Bueno, también sobre la liturgia se dice que es obra de la Trinidad. O sea, porque en la liturgia están implicados los tres. El Padre, porque Él nos colma de bendiciones, empezando con que nos dio a su Hijo único para salvarnos. Pero también nos da el Espíritu Santo. O sea, en el bautismo lo recibimos, en la confirmación lo recibimos con más fuerza, y son bendición tras bendición que nos va dando Dios. Pero también en la liturgia nosotros lo bendecimos a Él. O sea, a Dios lo adoramos. Por eso, nada más a Dios adoramos, no a nadie más, no al novio, no al ídolo fulano, de que, ay, lo adoro, es un amor. No, adorar solo a Dios. Y alabamos a Dios y le damos, hacemos acción de gracias. Y eso significa Eucaristía, a fin de cuentas. Acción de gracias, Eucaristía. O sea, le damos gracias a Dios. Y si se acuerdan, eso es lo que dice, cada misa dice, Jesús tomó pan y dio gracias. Y eso quiere decir la palabra Eucaristía, dar gracias. Entonces, ahí está el Padre. Y el Hijo, pues obviamente el Hijo, ese lo vemos de manera más literal, porque Él hace actual su obra de salvación en cada misa, presentándose Él mismo, recordándonos ese sacrificio que hizo por nosotros. Una vez por todas hizo ese sacrificio, que quede muy claro. No estamos resacrificando a Jesús cada misa. No lo estamos volviendo a sacrificar. ¿Es un sacrificio de la misa? Sí. Pero es el mismo sacrificio. ¿Qué pasó? ¿Por qué el sacrificio? Esa es una muy buena pregunta y para no irnos muy atrás, porque eso lo podemos ver un poquito más adelante, pero básicamente leemos todo el Antiguo Testamento y de hecho lo puedes ver hasta en otras religiones que no tienen que ver con el cristianismo, hasta con los aztecas que hacían mucho sacrificio. ¿Y por qué hacían sacrificio? O sea, ellos, por diferentes razones, ¿no? Para aplacar a los dioses, para pagar, en el caso de los judíos, para el perdón de sus pecados, básicamente que otro tomara su lugar. En la teología católica básicamente entendemos el pecado mortal. ¿Por qué te manda al infierno? Porque es una ofensa contra un Dios eterno. Entonces, ¿cuál es la palabra? No la paga, sino lo que se debe. Si una ofensa es contra un Dios eterno, la ofensa tiene un valor eterno. O sea, algo que nunca vamos a alcanzar a pagar nosotros. Solo Dios mismo podía pagar algo eterno, porque nosotros no somos eternos. Entonces, por eso Jesús, apunto aquí como si estuviera en la cruz, pero se me olvida que ahí está. Jesús, que es Dios, Él es el que pudo pagar esa deuda infinita que nos merecemos cada vez
que cometemos un pecado mortal. Por eso tanto énfasis la clase pasada sobre lo serio que es el infierno, porque pues es algo para siempre. No es como los testigos de Jehová que piensan, sufren un ratito y luego Dios destruye su alma y ya dejan de sufrir. Entonces en realidad ya no es justicia, porque a fin de cuentas dices, por más que vas a sufrir, al final vas a dejar de sufrir. Entonces en realidad pues sufres poquito, sufres mucho. Si va a parar eventualmente, no tiene caso ese castigo. Ajá, exactamente, no importa, porque dices, bueno, voy a pecar brutalmente, voy a sufrir un rato, pero luego voy a parar. Entonces, ¿dónde está la justicia? Entonces, esa es una parte. Pero, volviendo a todo esto, una ofensa, un pecado mortal es una ofensa contra un Dios infinito. Entonces, la deuda es infinita. Y Dios, o sea, Jesús, vino a pagarla. Eso es lo que hizo en la cruz, pagó esa deuda por nosotros, que nosotros no podíamos pagar. Ahí está la misericordia de Dios. Pero la justicia de Dios tiene que haber una consecuencia. O sea, alguien tiene que morir. Entonces Jesús es el que murió en nuestro lugar. Y por eso el lenguaje de sacrificio desde el tiempo de los judíos, porque los judíos cuando sacrificaban un animal, o sea, de ahí viene la frase el chivo expiatorio, básicamente era, cargo mis pecados sobre este animalito y este animalito va a morir en mi lugar. O sea, en vez de yo tener que morir, lo ofrezco en sacrificio, como si él muriera en mi lugar, como si él tomara mi lugar. Y si entendemos, digo, es un tema complejo para no irme muy a la tangente, o sea, lo podemos volver a retomar después, porque hay que entender un poquito más sobre el Antiguo Testamento, el templo judío y los sacrificios. Pero básicamente, si entendemos eso, de que desde los tiempos de los judíos Dios lo iba mandando así, para preparar para la venida de Jesús, ellos iban entendiendo de que el sacrificio, a fin de cuentas, es para expiar pecados. Y así hay muchas culturas que tenían esa idea de que es que el vertir sangre, el matar a alguien, el matar a un objeto, matar a un animal, pues, a fin de cuentas es como para expiar. O sea, de que muera en mi lugar. Y lo ofrezco, en el caso de muchos, lo ofrecían a los dioses como para aplacarlos, ¿no? Y ese aplacarlos, pues básicamente era como para cumplir la justicia. O sea, por justicia alguien tiene que pagar. Entonces cuando sacrificaban un animal era de que este animal es el que está pagando por mí. Por eso le decimos a Jesús Cordero de Dios, pero el Cordero sin mancha, Cordero puro. Él muere por nosotros, Él paga, Él toma nuestro lugar. Como las películas, ¿no? De que le dan un balazo a alguien va y se pone y salva al otro que estaba ahí atrás. O sea, básicamente sí hizo Jesús por nosotros, tomó ese balazo que iba para nosotros, pero Él lo tomó. Pero no nomás fue un balazo así, un momento heroico, sino todavía más feo, porque fue no nomás morir en nuestro lugar, sino la consecuencia de nuestro pecado. Todo lo que conlleva. O sea, digamos, no nomás murió, sino, si lo quieren ver en términos de alguien que paga en la cárcel, ¿no? De que no, pues mataste a una persona y ya ven que a veces... Tienes cadena perpetua por unas cuantas eternidades, ¿no? Sí, ¿no han visto esos de que le dan como triple cadena perpetua? Dicen, pues no le alcanza la vida. Pues Jesús es como el equivalente, pues Dios eterno, o sea, básicamente pagó todas esas condenas perpetuas por nosotros. No nomás murió, sino pagó todo lo que tenía que pagar. Pero por eso es tan importante, pues, si ya nos perdonó, no volver a ofenderle, volver a caer en eso y que Él tenga que seguir pagando nuestro pecado. Y ahí es donde entra Jesús en la liturgia, porque hace actual esa salvación, eso que hizo por nosotros, en cada misa. Y Él mismo es el que actúa, porque el sacerdote cuando dice las palabras, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, es Jesús el que lo está haciendo. No es nomás el Padre fulano, sino es Jesús el que lo hace a través de Él. Y el Espíritu Santo prepara a la iglesia, o sea, nos prepara a nosotros para ese encuentro con Jesús. Nos prepara. Y también hace presente y actual ese misterio. O sea, porque cuando el sacerdote, en ese momento se llama la epíclesis, cuando el sacerdote pone las manos sobre el cáliz y el pan en la consagración, está llamando al Espíritu Santo para que venga sobre ellos, y así es como se van a transformar en el cuerpo y la sangre de Jesús. Así como cuando María le pregunta, en la pastorela, cuando María le pregunta al ángel, ¿cómo va a suceder esto de que va a quedar encinta? Entonces el ángel que le dice, el Espíritu Santo es el que va a venir sobre ti. Y así es como vas a concebir. Y también el Espíritu Santo es el que nos prepara para la comunión. Comunión no más a referirnos a comulgar, sino estar en comunión, porque eso significa que comulgamos. Que estamos todos unidos en una misma fe, que creemos lo mismo, que somos hermanos.
Comunión no es ir pararme y comer y ya me voy y me siento. Eso no es comunión. ¿Sabes? Todo lo demás que implica. Vamos a empezar a meternos desde la siguiente clase en los 7 sacramentos. Muy resumido, los sacramentos que son signos. ¿Sí saben lo que es un signo? O sea, por ejemplo, si están buscando dónde ir al baño y ven esto es un signo. Bueno, más específicamente un símbolo, ¿no? Que les dice, pues ahí está el baño. Dicen, eso lo reconozco en el país que sea, ok, baños. Ya sé para dónde ir. Y cuando nosotros hablamos de los sacramentos de signos, fíjense, estoy usando la palabra signo y no símbolo. Porque un símbolo, por ejemplo, si ven no sé si lo ubican radioactivo. Entonces un símbolo, o sea, representa la idea de radioactividad, pero como tal, pues esto ni son rayos ni es radioactividad, simplemente vamos aprendiendo de que este símbolo representa radioactividad. Pero los sacramentos no son esto. No son cosas que representan, no son símbolos de que, este pan representa a Jesús. No. Cuando tenemos a la Eucaristía, cuando tenemos la hostia consagrada, no representa a Jesús. Es Jesús. Es Jesús. Por eso nada más quiero que quede claro que hay una diferencia entre eso de símbolo, que es esto que les puse aquí, y cuando hablamos de signo. Y los sacramentos son signos. ¿Qué quiere decir signo? Algo que nos da una señal, que nos muestra algo. Entonces, ¿un sacramento qué es? Es un signo sensible, o sea, algo que puedes tocar, algo que puedes sentir, algo que puedes ver. Es sensible y es eficaz. Y ahorita voy a decirles qué quiere decir todo eso. Entonces, una parte sensible. Todos los sacramentos tienen un componente material. ¿Sí saben cuáles son los 7 sacramentos? Así, vámonos uno por uno. El bautismo, ¿cuál es el signo sensible? El componente físico del sacramento. ¿El qué? Más que eso, antes que eso. El bautismo. ¿Cuál es lo principal del bautismo? Cuando piensan en el bautismo, ¿en qué piensan? ¿Qué les echan a los niños? O a veces hasta los meten en agua. Ese es el signo principal del bautismo. O sea, es algo sensible. El agua es algo que vemos, no nomás es una idea de que imagínense que lo metemos en agua. No. Porque hay unas cosas que no les echan. Bueno, por eso se llama compañía bautista. ¿Cómo? Sí, yo bauticé a mi hijo chiquito. Ajá. Y nomás como lo sacaron, sí. ¿No lo bajaron? No sé si ya está bautizado ya. Ahí está el certificado. No le metieron agua. No, nada. No está válidamente bautizado. Es lo que yo tanto digo. Entonces, ¿que lo vuelvo a bautizar? Sí, vaya con esto. Aquí inmediatamente con uno de estos padres se les dices, porque sí. Y eso está en el derecho canónico, o sea, de que para qué. Tiene que haber esto. Un sacramento tiene un componente sensible, no nomás es de que estás bautizado, punto. No, porque no somos ni protestantes ni otras cosas, o sea, nosotros tenemos signos sensibles. De hecho, hay unos de los protestantes que se van al extremo de no nomás te vierten el agua, sino dicen, no, así como lo hacía Jesús, necesitamos a meter totalmente en el agua y te vamos a ahogar. Dice, pero pues a los bebés pues es como un riesgo, ¿no? Entonces no es necesario. ¿Entonces no tengo que volver a bautizar? Más bien no está bautizado. Entonces tengo que bautizar de nuevo. Lo vas a bautizar más. La señora la bautizar. Dile al padre, pero, o sea, si es literal lo que me dijiste, nunca tocó agua a su cabeza, a su cuerpo, y no dijo las palabras que necesitas, yo te bautizo en el nombre del Padre, y le echa agua, y del Hijo, y del Espíritu Santo, si no hizo eso, no está bautizado. Y eso sí, pero esa es una parte sensible. ¿Alguien también no? Son las pláticas de confirmación. Sí. ¿Alguien también no? ¿Alguien que no es sacerdote puede bautizar? Sí. Eso viene del derecho canónico, se llama. O sea, las leyes de la iglesia. El problema es que eso es solo en casos extremos. Solo en casos de muerte, por decir, estás en proceso de bautizarte. Mañana te pasó algo y estás moribunda y estás a punto de morirte y ya no alcanzas a que venga un padrecito y lo que sea, y le dices a tu novio, le dices, bautízame. Y aunque él fuera ateo, si tiene la intención de la iglesia y hace lo que no hizo el sacerdote, agarra agua
y aunque sea que corra sobre tu frente, tiene que ser agua viva, o sea, por eso que corra. Ya sea un chorrito o que te ahoguen en agua, pero el chiste es que corra el agua. Porque no es lo mismo agua estancada, eso sería agua muerta. Y agua viva es agua que corre, como un río, por ejemplo. A Jesús, ¿dónde lo bautizaron? En un río, o sea, es agua viva. Entonces, ¿por qué los sacerdotes y en la Iglesia Católica en general le echamos agua encima de la gente? Pues para que corra el agua, enseñarles agua viva. Entonces, a ti te podrían agarrar, tu novio, de que te estás muriendo y ya no sabes si la vas a librar para en un ratito. Agarra agua pura, no se vale café, no se vale Gatorade, no se vale electrolitos, o sea, tiene que ser agua. Agarra agua y que corra sobre tu frente y dice: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y ya estás bautizado. Con eso ya. Pero les digo, eso solo en caso, o sea, permitido, solo en caso extremo, ¿verdad? O sea, en peligro de muerte. Esto porque a mi sobrino, la suegra de mi hermano, fue una señora muy de fe, católica, y mi sobrino tenía 3 semanas de nacido e iba a entrar a cirugía. Entonces, pues obviamente con 3 semanas de nacido no se había ni bautizado ni nada por el estilo, y la señora lo bautizó antes de entrar a cirugía. No sabía lo que iba a pasar en cirugía. Era una cirugía muy grave. Pues sí. Normalmente en esos casos, o sea, si tienes ese tiempo, normalmente ahí más bien lo que estaría bien hacer es vas con los de todos modos, ya se recuperó y todo, y cuando ella tenía 8 meses ya se le bautizó como no sé. Pero digo, normalmente, o sea, lo que se debería hacer en ese caso, porque ahí no era tanto el peligro de muerte inmediato. Sí, era de urgencia, así que ok. Yo imaginándome de que ya sabían que lo van a operar y ella con sus pistolas, ok, perfecto. Entonces, ese es un caso de que si sabes qué, está grave y quién sabe si esta cirugía pega, ahí está perfectamente bien aplicado. Pero obviamente está la intención de que luego, pues obviamente normalizarlo en la iglesia, ¿verdad? O sea, de que se haga la constancia y todo. Pero sí, o sea, ese es un caso perfecto de que ahí es cuando se hace. No un caso de que, me van a operar el tabique, pues quién sabe, y me bautizas de una... No, o sea, ahí hasta tienes tiempo de que te bautice un padre, si de veras fuera tan grave, tienes tiempo. No es algo como dices de que quién sabe si va a vivir. Entonces los sacramentos, estamos hablando de los sacramentos. Es decir, son signos y tienen una parte sensible. Por ejemplo, el bautismo tiene un agua, es algo que ves. ¿Qué otro sacramento tenemos de los 3 primeros de iniciación? La confirmación. Y en la confirmación ahí está el óleo, el santo crisma que te ponen, que hasta huele bonito. Esa es una parte sensible. Y luego en la Eucaristía, ¿cuál es el componente sensible de la Eucaristía? La hostia, o sea, el pan, o sea, algo que físicamente toca, o sea, que comes. Y en el caso del vino, pues algo que bebes. O en el caso, bueno, si te los dan así juntos por intención se llama, o sea, de que lo meten el pan en el vino consagrado. Entonces ahí recibe los dos. Ahí está un componente sensible. Ahora se pone un poquito más difícil. ¿Qué otro sacramento nos queda? Penitencia. La penitencia. ¿Y ahí dónde está algo físico? No hay algo físico. Pero hay algo sensible para los sentidos. Las palabras que te dice el sacerdote al final. Edgar, ¿qué te dice el sacerdote al final? Bueno, primero una duda así rápida. ¿Ya estás bautizado? Ya. ¿Hiciste tu primera comunión? Sí. Ok. Entonces, tuviste que ya pasar por una confesión. ¿Te acuerdas cuando te confiesas al final qué palabras dice el sacerdote? Yo te absuelvo de todos tus pecados. Ahí está el componente sensible. Porque no es el padre fulanito el que está diciendo eso. No es el padre fulano que por sus pistolas te está perdonando el pecado, sino es Jesús, que a través de él está diciéndote, Jesús, yo te absuelvo de todos tus pecados. Entonces, también está un componente sensible, lo que escuchamos. Y pues también antes de eso, pues está el componente humano, ¿verdad? Si nos da un buen consejo, el hecho de que nos escucha, o sea, también eso es sensible, pero en realidad la parte sensible del sacramento en sí son esas palabras. Yo te absuelvo. Y aunque te sigas sintiendo mal, aunque te sigas sintiendo culpable, Dios ya te perdonó. Aunque tú te sigas sintiendo mal, ya te dijo que estás perdonado. Y si de veras te estás arrepentido, ya estás perdonado. Y ahí está, eso es sensible. ¿Qué otro sacramento? Nos quedan 3. Unión de los enfermos. Unción de los enfermos. Perdón, sí. En la unción de los enfermos, y ahí viene la palabra ungir. Ungir es poner aceite. Y ese ungir, pues otra vez, ¿cuál es el componente? La unción. Pero en la unción de los enfermos no nomás es la unción
sino también normalmente si se tiene tiempo, el sacerdote también lo confiesa a esa persona, porque muchas veces la unción de los enfermos es pedir que sane la persona. No nomás es el sacramento para, ay, fulanito se va a morir, sino es un sacramento para pedirle a Dios que sane a esa persona. Pero en caso de que pues, al final no la libre, el sacerdote cuando va a aplicar la unción de los enfermos, aparte de la unción, normalmente escucha su confesión, o sea, lo confiesa, y le da la Eucaristía, que se llama el Santo Viático, lo vamos a ver con detalle más adelante, pero esas son las partes de ese sacramento. Entonces, no, es la unción, es lo principal, pero también viene pegado con los otros sacramentos. ¿Qué nos queda? Orden y matrimonio. La orden sacerdotal. Y en la orden sacerdotal, el componente sensible es cuando el obispo impone las manos, cosa que también van a hacer sobre ustedes cuando los confirmen, la imposición de manos. Y eso viene del Nuevo Testamento, que era signo de que estaban transfiriendo ese poder del Espíritu Santo a alguien más. Cuando eligen a un nuevo apóstol, hacen lo mismo, imponen sus manos sobre Matías, el nuevo apóstol, para llenar el asiento del que faltaba de Judas, que se había suicidado. Entonces, para volver a ser 12, instituyen a un nuevo, hoy en día le diríamos obispo, en ese tiempo todavía apóstol, imponiéndole las manos. Entonces, imposición de manos es pasar ese signo sensible de que te está pasando el Espíritu Santo. Y en los sacerdotes, pues eso es una parte que hace. Y luego está el último sacramento que nos queda. Matrimonio. Y ahí otra vez, pregunta capciosa, en el matrimonio, ¿cuál es el signo sensible? Porque tal vez piensan en una, pero en realidad no es esa. Tú, Edgar, ¿qué piensas en el matrimonio? ¿Cuál es esa parte que tus sentidos de alguna manera captan, o sienten, o tocan, o ven, o oyen, o qué? Cuando los declara. Cuando los declara. Cuando el sacerdote dice... Porque fíjense que eso es a veces algo que nos viene en las películas. Yo lo declaro marido y mujer, eso no lo dicen en la misa católica. Ya voy a quitar las botas. Eso no lo dicen en la misa católica. Eso viene de los protestantes. Ahorita vamos. Eso no está. Pero... No, eso yo estaba pensando. No, sí. La parte sensible. Ok. Pero, Va por ahí. Es antes, de hecho. Cuando les preguntan si aceptan. Porque es el consentimiento que se da. El sacramento no es el padre el que se los impone. Por eso les decía, no es el sacerdote el que dice, yo los declaro marido y mujer. No. Son los esposos los que se confieren el sacramento. Yo, fulanita, te acepto, etcétera, etcétera. O sea, das el consentimiento de que sí acepto y todo esto. Ese consentimiento, esas palabras, eso es lo que confiere el sacramento. Por eso en una misa, cuando vayan a una misa de bodas, si es que van antes de la que te toca, por ejemplo, si vas a una misa de bodas y pones atención Ya me puse nerviosa. en esa misa de bodas, después de que terminan de decir sus votos, el sacerdote dice, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. O sea, ¿qué está diciendo? Ya están casados. No se tienen que esperar a todo lo demás que viene después en la misa, ya son esposos en ese momento. Ya están casados. Una misa de cuando de matrimonio es igual a una de cuando celebran los 25 años de casados o los 50 años de casados, ¿o es diferente? Son similares, pero obviamente la diferencia es de que en la misa de la boda en sí, pues se hace lo de los votos, lo de los anillos, etcétera, etcétera. Ya dependiendo de la de los 25 y 50 años, ya depende de ellos a veces si quieren rehacer todo el show de que las arras y esto y lo otro. O nada más. O simplemente renovar sus votos, que eso es lo principal cuando se celebran esa misa, es renovar los votos, eso es lo importante. O sea, porque si no, imagínense, se dan un anillo cada vez y luego al rato van a andar así todos forrados los dedos de anillos de tantas veces que celebran sus aniversarios. Ay, no son tantos, o sea, son 25, 50. No, pero imagínate que dicen, no, pues a los 5, a los 10, a los 15, a los 20. No, pero es diferente. O sea, a lo que voy, lo importante ahí es renovar, o sea, recordar esos votos que hicieron y volverlos a reforzar, o sea, decir, sigo estando firme, como lo que hacemos cada domingo, se supone. Repetimos el credo, por eso les decía, aprendan el credo si no se lo saben ya, porque ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Quién sabe? A ver. Bueno, siendo honestos, pueden ser las dos. Cuando uno y cuando el otro, no les digo porque no sé, pero van a ser las dos. Un oral y un escrito. Pero va a ser de largo. Sí. Pero fíjense, pero fíjense lo que voy, o sea, esto del sacramento,
A fin de cuentas es algo sensible y esta palabra que me faltó cubrir, eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? Que el sacramento... Es hecho y derecho. Algo así. Básicamente... Bueno, ahorita me voy a esta palabra eficaz, nada más quiero cerrar esta parte. Porque hablamos del bautismo, la confirmación y la orden sacerdotal, esos tres no se repiten. No se vuelve a hacer sacerdote nuevamente a alguien. No se vuelve a bautizar a alguien. No lo bautizar si no le echan agua. Pero no lo están bautizando de nuevo. La primera vez. No está bautizado. Pero a mí me dieron una constancia donde dice que Sí, por eso, háblalo con el sacerdote para que ya estén bien las cosas, porque formalmente no está bautizado. Luego, Porque no se hizo como se debía, como manda la iglesia. Por eso cuando les decía del matrimonio, por ejemplo, una declaración de nulidad, ¿qué está diciendo la iglesia? Bueno, tampoco prendieron la luz. en una declaración de nulidad, ¿qué es lo que pasa? Hace una investigación la iglesia y está diciendo no hubo sacramento. Entonces, por ende, no están casados ante Dios. Por ende, se pueden casar, ya sea entre ellos, si quieren seguir esa unión, o si se quieren separar y ahora sí casarse por la iglesia, porque no existió el sacramento para empezar. Eso lo vamos a cubrir un poquito más adelante cuando hablemos formalmente del matrimonio, pero ese es un ejemplo de que no existió sacramento. Por ende, pues, como no hay esa unión, pues no hay nada que se pueda... Dios no unió nada, entonces pues no hay... O sea, se puede separar realmente. Pero estos tres sacramentos, el bautismo, la confirmación y la orden sacerdotal, dice el catecismo, imprime un carácter o un sello espiritual, algo que no se quita. Hace años pasó que de repente en España había un montón que se fueron a las parroquias y a decir, no, destruyen mi acta de bautismo, mi fe de bautismo y no sé qué, porque ya no quiero ser católico, no sé qué. Pues destruyen el papelito, pero su alma ya está bautizada, o sea, eso no se les quita. Y mi modo, no hay regreso. Ajá, no hay para atrás. Puede uno estar en el infierno bautizado, confirmado, ser sacerdote, lo que sea, ese sello no se quita del alma. Ustedes se van para el cielo, ustedes O sea, eso ya es de cada uno, pero por eso no se repite. Porque es permanente, o sea, es un Sharpie en el alma, o sea, es un plumón permanente que ahí no se te quita ese sello. Y eso, por eso es importante que recuerden eso. Nunca se repite la orden sacerdotal, nunca se repite el bautismo, nunca se repite la confirmación. Por eso en tu caso sería un bautismo condicional. Si no estabas bautizada, como en el caso de tu hijo, si no estabas bautizada, ahora sí ya vas a estar bautizada. Y si ya estás bautizada, pues no estamos haciendo nada, porque no estamos negando ese bautismo previo. Simplemente no sabemos. Entonces por eso pasa eso. Pero si hubo presentación, entonces sí hay bautismo. Pues en el caso de tu hijo tienes una constancia, pero te consta que no le bautizaron. Porque no hicieron, porque dice que con su hijo le dieron el acta y dijo el padre unas oraciones, pero nunca le echó agua. O sea, nunca dijo las palabras, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nunca hizo eso. Entonces, no está bautizado. Y otra cosa, y eso viene en su compendio, que dice San León Magno, lo que era visible en nuestro Salvador, pues en Jesús, ha pasado a sus sacramentos. O sea, todo lo que hace Jesús nos lo transfiere ahora a través de sus sacramentos, el perdón de los pecados, darnos la vida eterna, hacernos hermanos suyos, hacernos hijos del Padre. O sea, todas estas cosas nos las da a través de sus sacramentos. Ahora sí, volviendo así rápido, esto de eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? En latín se habla de los... Porque ya ven que el latín es el lenguaje oficial de la iglesia, entonces usan muchos términos. Y uno es ex opere operato, que quiere decir, con tres palabras, que son eficaces. Por el hecho mismo de la acción sacramental, se hacen. O sea, ¿qué quiere decir? Que un sacramento, tengas fe o no tengas fe, si te bautizan en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, si realmente te están bautizando, bueno, a un bebé, por ejemplo. Un bebé no puede razonar, pero recibe el bautismo y por el hecho de que es eficaz, está bautizado. En el caso de un adulto que se va a bautizar, ahí sí necesita tener ese asentimiento de conscientemente pedir el bautismo, ¿verdad? Porque si está en contra y estás haciéndolo en contra de él, pues en realidad el bautismo no va a pegar porque pues, están rechazando el sacramento. Pero eficaz significa, para que se entienda, la Eucaristía. Cuando se paran a comulgar, los que ya hicieron su primera comunión, vas a comulgar, tengas fe o no tengas fe, es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo en ese pedacito de pan. Por eso es eficaz, porque el sacramento, porque Dios mismo, Jesús, a través del sacerdote dijo, este es mi cuerpo, es su cuerpo. Tengas fe o no tengas fe, es.
Y eso les hago énfasis porque una vez escuché a alguien que dijo, ay, pero si no tiene fe no importa. ¿Vale? Que eso, o sea, es lo que es. Es como la penicilina, ¿crees o no crees? Exactamente, ajá, como una buena medicina, o sea, de que pues creas o no creas, va a funcionar. A diferencia del placebo. El placebo es simplemente el chochito, ¿no? O sea, de que te dicen, esto te va a curar, tómate esta agua, está bendita por 3 papas y te vas a curar. Tu mente es la que te va a curar realmente, no el agua. O sea, tú vas a sentirte que estás mejor y ese es el efecto que va a tener en ti. Tú te sientes mejor porque te la crees. O sea, ahí sí tienes que creértelo. Pero los sacramentos no importa que te la creas o no te la creas. El sacramento es el sacramento y punto. Y para que quede más claro, pues en la Eucaristía. Es el cuerpo de Cristo, punto. En los sacramentos decimos, hay muchas palabras, hay mucho ritual, hay muchos elementos cuando estamos celebrando los diferentes sacramentos. Esas palabras. ¿Y por qué se hacen? Porque fortalecen y expresan la fe. En el bautismo, por ejemplo, el hecho de que el agua, ¿qué es lo que simboliza? ¿Qué es lo que expresan? El hecho de que es lavado de sus pecados. No es el agüita porque está cochino por fuera, o sea, no es que lo estás bañando al niño literalmente, ¿verdad? Pero eso simboliza el agua. El agua limpia, el agua purifica. Y eso está simbolizando el agua en el bautismo. Pero te está limpiando pues, el alma. Y hay otro dicho, que este sí es muy importante. Es lex credendi, lex orandi. ¿Sí está? ¿Sí es ¿Qué quiere decir? Perdón, es al revés. Lex Esto va al revés. Lex orandi, lex credendi. ¿Qué quiere decir? Y esto aplica sobre la iglesia. Cree como reza. Cree como reza. Orandi es oración. Y credendi es creer. Entonces, la iglesia que, como cree como reza. Básicamente, ¿qué significa? Las cosas que decimos son las que creemos. O sea, si tú vives tu vida, para que se entienda, si vives una vida como un católico, o sea, de veras te crees la fe, de veras te crees las cosas que se supone que tienes que profesas en el credo, si de veras te lo crees, así vas a rezar, así vas a vivir el resto de tu vida, vas a ser congruente, básicamente. Pero, si no te la crees, si simplemente es puro bla bla bla, pues así también va a ser tu vida de fe. Y así también va a ser tu vida en general. Vas a vivir como si no fueras un cristiano. Y se va a notar en tu vida. Por eso es importante de que, así como creemos, debemos de vivir. O sea, porque las dos cosas te van a afectar. Porque si no crees, o sea, si no vives lo que crees, entonces tu fe al final la va a dictar cómo actúas. Las dos se nutren. Pero si una la descuidas, pues la otra es la que va a decir cómo van a ser las cosas. Vives una vida de que voy el domingo y de vez en cuando, a veces me da flojera, a veces no alcanzo, a veces tengo mejores cosas que hacer, no voy a misa los domingos. Entonces, tu fe, pues por aquí está. Y tu actuar, ¿qué está diciendo tu actuar en tu vida espiritual? Pues en realidad no creo tanto o no me importa tanto. ¿Y si no puedo ir el domingo y lo compenso con otro día de la semana? Sí, o luego voy y me confieso o lo que sea. ¿Ah, la pregunta? Ajá, sí, era pregunta. Ahí voy. Okay. Pero bueno, ese es un ejemplo. Esto está ligado al más adelante cuando veamos de los mandamientos de la iglesia, pero básicamente el ir a misa los domingos es una obligación. Por eso existe la misa los sábados. No es una misa de flojera, no es una misa de que no me quiero levantar el domingo y quiero quedarme en mi casa echado todo el día, sino más bien era, como hay muchas personas que tienen que trabajar el domingo, entonces en la víspera, o sea en la noche, o que a veces del estás día. viajando, entonces. Sí. Ajá, exactamente. Entonces dices, bueno, el sábado en la noche, para no faltar a esa obligación, la iglesia permitió de que, ok, si van a una misa el sábado en la noche, ¿qué lecturas van a oír? Las del domingo, porque cuenta como misa del domingo. Y es para eso, no vas a poder estar el domingo, tienes una buena razón, vas el sábado en la noche. ¿Qué pasa si, por decir, sabes que tengo una guardia super matona y pues ahí estoy el sábado y el domingo y no pude ir? Si no fue tu culpa, pues no estás pecando. Pero no fui a misa el domingo porque tenía que ver el Super Bowl, tenía que ver el juego de las Chivas, es que... Excusas sobre excusas, o sea, ahí tú tenías la culpa.
Entonces tú eres culpable Sí, claro. de lo que pudiste haber hecho y no hiciste y pues te valió. Entonces, si hiciste lo posible y no pudiste, pues no es pecado. Pero si tenías la posibilidad y te valió, pues ahí ya la culpa es tuya, como con muchas otras cosas. Sí, ¿vamos bien? Ok, entonces, una cosa muy importante para ustedes, sobre todo los que se van a confirmar, porque ¿qué significa qué les van a pedir que hagan de preferencia antes? Sobre todo una semana antes, que se confiesen, una semana antes de recibir la confirmación. ¿Por qué? Porque los frutos, o sea, una cosa es que explicas, te confirmas en estado de pecado o te confirmas en estado de gracia, vas a estar confirmado. Pero el fruto que va a dar ese sacramento depende mucho de tu disposición. ¿Estás con Dios o no estás con Dios? ¿Estás peleado con Dios o estás bien con Dios? Va a cambiar mucho cómo recibes el sacramento. Por eso se les pide confiésense antes de que se vayan a confirmar, los que nada más les falta ese sacramento. Y pues muy cerquita la fecha, de preferencia, para que estén bien con Dios, para que cuando reciban el sacramento... Van a ser aparte todos los sacramentos, ¿verdad? ¿Vale? Van a ser aparte todos los sacramentos. Así como nosotros. Según tengo entendido, va a aplicar, o sea, en la misma celebración van a ser todos. Pero obviamente unos nomás se van a confirmar y en otros casos van a recibir más sacramentos algunos. Porque ella sabe, desde el bautismo ella los tres, también los tres. Una pregunta que luego hacen, ¿los sacramentos son necesarios? Y dice la iglesia, sí, son necesarios. ¿Y por qué son necesarios? Uno lo dice Jesús, capítulo 6 de Juan. No, está muy largo, ese se lo dejo de tarea para que lo lean. Pero capítulo 6 de Juan, ¿qué dice Jesús? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna en él. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida en él. Ahí está un sacramento, la Eucaristía. ¿Qué está diciendo Jesús? Juan 6, todo el capítulo de Juan 6. Empieza con la multiplicación de los panes, pero luego se va a que yo soy el pan bajado del cielo y luego ya habla de la Eucaristía. Entonces, ¿es necesario para la salvación? Sí. Y ahí tenemos un ejemplo de Jesús que está mandando, que dice, tenemos que comer y beber su sangre. ¿Y dónde lo hacemos? Pues en la Eucaristía. ¿Por qué son necesarios aparte los demás? Porque nos dan una gracia sacramental. ¿Qué es gracia sacramental? Es básicamente gracias del Espíritu Santo propios de cada sacramento. O sea, cada sacramento nos da diferentes gracias. El bautismo pues nos borra todo pecado hasta ese punto de nuestra vida. ¿Qué hace la reconciliación? Nos regresa a ese estado que estábamos en el bautismo, pues, ya libres de pecado. La confirmación. Confesarte. Ok. O sea, la confesión para eso es, ya que te bautizaste, ¿cómo puedes volver a estar en ese estado sin pecado? Pues es con la reconciliación. Ajá. Y la Eucaristía, ¿qué es lo que hace? A lo que malamente a veces le decimos primera comunión, porque no nomás es primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, etcétera, etcétera. Miles de comuniones esperamos. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Jesús? Lo recibes y nos da vida. Una vid, no sé si han visto una vid, donde crecen las uvas y todo eso, o algún árbol frutal. O sea, tiene que estar conectado al árbol para que dé fruto y para que crezca. ¿Dónde? Es como el árbol de la vida. Sí, de hecho, literalmente, la cruz se le refiere como el árbol de la vida. El árbol de la vida que estaba en el jardín con Adán y Eva. ¿La cruz? Sí, la cruz. El árbol que existía en el jardín, originalmente tenían un árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. De ese les decía Dios, ese no lo toquen, no coman de él. Todo lo demás está permitido, hagan lo que sea, pero este no lo toquen. Y tenían el árbol de la vida. ¿Y qué pasó cuando pecaron? Fueron expulsados del jardín, entonces ya no tenían acceso a ese árbol de la vida. Y por eso eventualmente fueron muriendo. Tardaron mucho, pero murieron eventualmente. Viene Jesús a redimirnos y viene a restaurar básicamente esa vida que teníamos prometida desde el principio. Y pues un árbol, ¿por qué le decimos a la cruz un árbol? Pues básicamente tienen la misma esencia. ¿De qué viene una cruz? De madera. ¿De madera dónde viene un árbol? Entonces se le refiere a la cruz como el árbol de la vida, porque ¿cuál es el fruto de ese árbol? Pues Jesús mismo, el que nos da la vida. Por eso te digo, en el capítulo 6 de Juan. Entonces, ese árbol de la vida tenemos acceso otra vez, Dios nos lo dio. Entonces, por eso es necesario para la salvación todos los sacramentos. Nos dan el perdón de los pecados, nos hacemos hijos de Dios,
nos configura con Cristo. ¿Sí han escuchado esa frase? ¿Eres lo que comes? ¿Sí? Hasta una vez vi un comercial, ¿eres lo que comes? Y una señora así con un adorno alrededor y cosas así. Pues si eres lo que comes y comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, pues nos vamos a hacer más como Él. Pues por eso recibimos los sacramentos. ¿Y qué hace el Espíritu Santo a través de esos sacramentos? Nos cura, nos transforma. Y todos los sacramentos son un anticipo de la vida eterna. O sea, nos adelantan un poquito cómo va a ser la vida eterna. Pues obviamente vamos a tener esa vida eterna, vamos a ser sanados, vamos a tener gracia sobre gracia sobre gracia. Cuando celebramos la liturgia, o sea, en la misa, por ejemplo, ¿qué celebramos? Participamos de la liturgia eterna, la liturgia en el cielo. Los que ya están adorando a Dios allá en el cielo, nosotros también nos unimos. Una vez escuché un comercial, cuando pasó en noviembre, el Día de Muertos, y dice, día que bajan las almas a la tierra, no sé qué, cada misa pasa lo mismo. Está unido el cielo y la tierra. Estamos unidos todo el cuerpo de Cristo. Los ángeles, los santos y nosotros. Todos formamos el cuerpo de Cristo. No tenemos que esperar un año, un día de todo el año para que, sí, mis difuntos. No, cada misa. Y por eso en las misas pedimos por nuestros difuntos también. Entonces celebramos eso. De hecho, capítulos, bueno, para no irme muy largo, se lo quieren anotar y luego buscarlo, pero en Apocalipsis 7, 9. Lo voy a brincar, pero este es un ejemplo de la liturgia en el cielo. Porque el libro del Apocalipsis muchas veces piensan que es del anticristo y de la muerte y destrucción y bla, bla, bla. Pero ya si lo leen con ojos católicos van a fijarse que el Apocalipsis habla mucho de una misa celestial, una liturgia celestial, de los ángeles alabando a Dios, de los santos alabando a Dios. O sea, lo feo de que las pestes y que las cosas malas es un pedacito nada más. Pero luego se enfocan en que el 666, una sola vez lo mencionan, pero varias veces que se menciona en la oración de los santos. Entonces hay que leer las cosas en su contexto. Por eso les digo, vayan leyendo la Biblia, empiecen por los evangelios. Vale. Sí, perfecto. Pero por eso digo, empiecen por los evangelios para que vayan conociendo a Jesús, para que cuando se vayan al Antiguo Testamento, conociendo a Jesús, entiendan. No, por eso les digo, no empiecen por el Antiguo. Porque si empiezas por el Antiguo Testamento sin conocer a Jesús, vas a empezar a leer la Biblia como un judío. No vas a entender, ¿y esto para dónde va? ¿Esto para dónde va? Pero si conoces a Jesús en el Nuevo Testamento, ya cuando leas el Antiguo dices, ya sé para dónde va esto. Lo del sacrificio que hablamos hace rato. En luz del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ok, ya voy entendiendo esto de los sacrificios. Porque es preparar al pueblo judío para ese sacrificio eterno. Sí, de hecho, sí, muchas gracias. Entonces, para allá van las cosas. ¿El sacerdote qué hace? El ministro ordenado, o sea, el sacerdote, él celebra in persona Christi capitis, eso es en latín. ¿Qué quiere decir? En la persona de Cristo cabeza. ¿Se acuerdan? En la iglesia nosotros pues, representamos el cuerpo y el sacerdote representa la cabeza, o sea, Cristo. En los signos sacramentales, dice, hay signos, pensando en la misa, y en los sacramentos en general, hay signos que provienen del mundo creado. Cuando hablamos de luz, cuando hablamos de agua en el bautismo, cuando hablamos de fuego, por ejemplo, en los cirios, el pan, el vino, el aceite, son cosas de la tierra, son cosas que provienen, o sea, son del mundo material, si lo quieren ver así. Luego hay signos sociales, como el lavar, el ungir, partir el pan, o sea, algo social, algo que hacemos en comunidad. Y también está toda la historia de la salvación, o sea, la historia de la salvación es todo el Antiguo Testamento, son los ritos, los sacrificios, la imposición de manos que hacían, las consagraciones a Dios. Todas estas cosas, todos estos signos, nos van hablando de algo de Dios. Me estoy yendo muy rápido, espero que me aguanten tantito, pero es que es mucho tema. Pero básicamente, las palabras son muy importantes en la misa. En la misa, ¿por qué la iglesia cambió a celebrar de latín a celebrar en español? Para catequizar más, para que entendiendo las palabras que se dicen, entendamos mejor. Entonces, en esas palabras, dice, esas palabras que se dicen son necesarias, porque realizan lo que significa en los sacramentos. Cuando dice el sacerdote, toman y comen todos de él porque este es mi cuerpo, es Jesús el que lo está diciendo. Y en ese momento que termine de decir, este es mi cuerpo, ya es el cuerpo de Cristo. Y cuando termine de decir, este cáliz es el cáliz de mi sangre, ya es la sangre de Cristo.
Por eso son importantes esas palabras, no nomás es relleno o nomás ahí para andar diciendo por decir. O sea, tienen un significado, tienen una razón. Ahorita que empecé a escuchar música, muchas veces, malamente hoy, porque ya los coros no están tan bien formados, pensamos que la música en la misa es como entretenimiento, es como un adorno, ¿no? Pero en realidad la música debería ser una acción también litúrgica, o sea, oración. Que estemos todos unidos. Porque, por ejemplo, el hecho de que cantamos todos juntos, ¿qué representa? Pues la unidad del cuerpo de Cristo, que estamos todos unidos y no nomás 3 personas ahí echándose el solo y bien bonito, cantando muy en alto, pero todo lo demás unidos porque nadie se sabe la canción. Es que si no van a misa, pues no sé. Entonces, pero también está otro extremo, que yo creo que no sé si les ha tocado, pero el canto gregoriano, ¿lo ubican? ¿No? Sí. Era así como cantos muy, muy profundos y de adoración. De hecho, hay lugares donde todavía se celebra, pero ya es poco común. Y en el caso del canto gregoriano, por ejemplo, ahí no tenemos que participar nosotros. No es de que, pues vamos a tratar de seguirle y darle el tono, porque tal vez no te la sabes y no das el tono y desafinas y lo que sea. Pero si han escuchado alguna vez, o si escuchan, busquen Google, canto gregoriano. Cuando son esas canciones dentro de la misa, si lo escuchan, hasta se oye diferente. O sea, dices, no estoy en un concierto, no estoy en un lugar así, no estoy ahí en galerías escuchando un conciertito de unos fulanos que andan tocando bien bonitos, sino dices, eso es algo diferente. Y ese canto gregoriano, ¿para qué es? Para recordarnos de que estamos en un lugar sagrado. Y por eso ese canto pues tiene ese tono. O sea, de que es algo diferente, es algo sagrado, es algo para Dios. No es para entretener, ni para hacer show, ni para que andemos aplaudiendo y demás. Sino es como de que tiene su ritmo. Y hablando así nomás rápido de la música, si a alguien de ustedes algún día les interesa, ¿sabes que voy a hacer un coro? Nos pide la iglesia, ¿qué debemos de hacer si vamos a tocar música en la misa? Uno dice conformidad a la doctrina, o sea, no vamos a andar diciendo cosas en nuestras letras que son contrarias a la fe. Preferentemente que las palabras que saques, ¿de dónde las saques? Pues de la palabra de Dios. Y no te andes inventando cosas raras. O también dice fuentes litúrgicas, por ejemplo, escritos de santos y cosas así, o sea, se vale. Que sea bello, porque también debería de ser belleza. El canto gregoriano es algo bello. Tal vez no es tu favorito, tal vez no es algo que dices, voy a escuchar discos de canto gregoriano ahí en unos ratos que ando relajado, pero en la misa tiene un tono bello, o sea, es algo de que dices, qué bonito. O sea, eleva el alma, básicamente, porque eso es lo que hace el arte, eso es lo que hace la belleza. Eleva el alma. Si van a una catedral, si van al expiatorio, si van a uno de esos templos clásicos, no los modernos, porque ya están bien, ya casi no tienen nada de imagen, nada de bonito, pero si van a esos templos antiguos, ven belleza por todos lados. ¿Y qué es el punto de esa belleza? Pues de levantar el alma hacia Dios, pero también de catequizar, o sea, de viendo las cosas, a veces entender lo que a veces no nos entra por aquí, pues con los ojos que nos entren. Si ves una escena de la crucifixión de Jesús, sobre todo en los viacrucis, ves a Jesús sufriendo y eso te dice algo muy diferente. Si nomás te dicen, sí, Jesús murió por ti, sí, chido. Lo ves siendo flagelado y no es lo mismo, porque dices, eso lo hizo por mí. Entonces es como de que se te hace un poquito más real, como si alguna vez ven o han visto la película de La Pasión de Cristo, que mucha gente se quejaba de que es que es muy violenta y esto, pues a Jesús no le están haciendo cosquillas en la vida real. O sea, de veras sufrió. Y ese ver, por ejemplo, ese tipo de cosas, a fin de cuentas, ¿qué es lo que nos llama? Pues a darnos cuenta de una realidad, de algo que sucedió, de hacerlo concreto. Y la música puede hacer lo mismo, hacer concretas esas realidades. Entonces, bueno, lo último más importante, pues que la música, sea el coro que sea, que tenga un carácter sagrado y solemne. Que eso yo creo que nos falta ya mucho, cuando luego de repente la gente quiere aplaudirle al coro de que el coro está ahí por Dios, no para que les aplaudan, no para hacer un show. Decía San Agustín, el que canta reza 2 veces, porque estamos levantando el alma hacia Dios. Entonces, las imágenes, a fin de cuentas, ¿qué son? Para despertar y alimentar la fe. Por eso no me gustan los templos, no estoy criticando esto específicamente, estoy pensando en uno que está por mi casa. Hay muchos templos que ya no alimentan la fe con las imágenes, con la belleza. O sea, vas a un templo y ¿dónde están los santos? ¿Dónde está la cruz? ¿Dónde está el sagrario? O sea, es de que dices, ¿estoy en un templo católico? Porque ya no hay nada casi. O sea, sí, o sea, dices, hasta parece protestante, y no veo imágenes, no veo nada.
Y eso nos falta mucho. O sea, ya hemos perdido eso, de tener esas imágenes. O sea, hagan la diferencia entre ver la catedral, cómo está llena de imágenes, estatuas y todo por todos lados, y un templo que les quede cerca. Pues aquí en el pueblito tenemos vitrinas, aquí sí hay imágenes de santos, pero hay muchos templos que, uno que está por mi casa, el Vía Crucis, es un signo de más con un número romano. Veo un 13 y no sé cuál, porque no me lo sé de memoria, o sea, tengo que así irme casi en orden de que, a ver, yo creo que es este. O sea, no lo ves. Entonces, ¿qué te dice ese Vía Crucis? Pues nada. Ves los Vía Crucis que están aquí dentro del templo y ves el número 13 y ahí ves una imagen y dices, ya sé qué está pasando ahí. Son 15, ¿verdad? Son 14, realmente. El 15 en realidad no es parte del Vía Crucis porque era resurrección. Y eso en realidad es como un paréntesis, no es parte de realmente. Ya casi. ¿Cuándo celebramos la liturgia? El día principal, pues decíamos el domingo, pues es el día que resucitó Jesús. Pero también el día más importante de todo el año no es la Navidad, es la Pascua. Porque es el día que resucitó Jesús. Porque si no resucitó Jesús, todo lo demás es basura. Y lo decía San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y ustedes siguen en sus pecados, porque Jesús no hizo nada realmente. Porque nomás dijo que era y no cumplió. El año litúrgico, ¿se acuerdan que ya lo habíamos cubierto, no? O sea, el año litúrgico es un ciclo que se repite cada año para irnos recordando de los misterios, porque somos bien olvidadizos, nos tenemos que estar acordando otra vez de por qué de nuestro caminar. Por eso cada cuaresma, de que, haz sacrificio. ¿Y por qué hacemos sacrificio? Para prepararnos. ¿Y para qué prepararnos? Pues para la vida eterna y para mejorar. Así como cuando dices a fin de año, voy a ir al gimnasio, ¿para qué? Pues para estar más saludable. ¿Y para qué? Espero que no para la lonja, sino para sentirme mejor. Ay, no, ¿para qué se hacemos posible? No, pero a eso voy. O sea, es como de que es el típico ciclo, digamos, para los no religiosos. O sea, todo el mundo repite ese ciclo, ¿no? De que cada fin de año dice, ahora sí voy a comer saludable, voy a ir al gimnasio, voy a bla, bla, bla. Pues lo mismo hacemos en el año litúrgico, es de que tratar de hacer lo que no pudimos hacer el año pasado o hacerlo mejor. O sea, ¿sabes qué? Me iba a proponer a leer la Biblia y la verdad leí una página todo el año pasado. Ahora me voy a proponer a leer más. O sea, cada vez mejorar. Entonces, por eso es el punto del año litúrgico, recordar todo el misterio de Cristo desde su encarnación, que es lo que estamos ahorita en el Adviento, hasta su retorno, que es cuando se cierra el año litúrgico. Y por eso les decía, el rosario de oraciones, el credo, Padre Nuestro en Ave María, el acto de contrición, ese se me olvidó. El acto de contrición, porque cuando se vayan a confesar, el Padre les va a decir, digan su acto de contrición. Ahí viene en su compendio, acto de contrición. Ahí viene un poquito más largo, porque hay uno más cortito, aunque estaría más bonito que se aprendan el que viene ahí tal cual. No nos des opciones, no te prendes. Pues ahí nomás tienen ese, yo no les voy a decir el cortito. Ahí tienen uno. Sí. Ahí tienen uno. ¿Este? Está chiquito. Sí, porque con el credo venían así yo me prendí el chiquito. No, sí, el credo apenas se pierde porque es el que decimos más. Sí. Y uno último, el rosario. Ahí también viene al final los misterios. Vamos a preguntar, que tenemos que hacer un rosario. ¿Vale? ¿Tenemos que decir el rosario o tenemos que...? No, es por decir, si te pregunto los misterios, si te digo cuáles son los gozosos, que me digas cuáles son. O sea, te pongo gozosos, que me digas cuáles son los 5 gozosos. O lo que sea, pues, pero, o sea, porque si meto el rosario, ni modo que me describa la Ave María 10 veces y el Padre Nuestro. Exactamente. No tiene caso. Padre Nuestro. Ave María, Gloria al Padre. Segundo misterio. ¿Qué significa la cruz? Y luego de aquí la tienes. Sí, no. Digo, eso sí, si nunca han tocado un rosario y si tienen duda de cómo se reza, eso sí pregúntenme, porque luego espero lo vamos a ver, pero es casi al final que vamos a ver eso. O sea, ya casi para mayo. Entonces, si lo quieren ver de una vez, luego me preguntan. No, le pregunté a mi mamá. Pero digo, por si tienen la duda, o sea, ya saben, me pueden preguntar lo que sea. Cuando también celebramos, hay días especiales. Por ejemplo, el 25 de diciembre, caiga el día que caiga, por ejemplo, ahora que va a caer entre semana, ese es un día especial que celebramos y se obliga. El 12 de diciembre, que acaba de pasar hace poco, ese también es un día que obliga, aquí en México, no en todo el mundo, pero aquí en México, ¿por qué? Pues porque nuestra patrona, porque vino de una manera especial, es recordar ese acto especial que hizo la Virgen por nosotros. Entonces, hay días especiales en los que nos obliga a ir a misa. Pero no son todos, o sea, normalmente que obliga de cada semana, pues es el domingo. Y ya muy de vez en cuando, pues es
el Día de la Virgen de Guadalupe, el 25 de diciembre, el 1 de enero y el Día de Corpus Christi. El Día de Corpus es el día del cuerpo y la sangre de Cristo. Es, si mal no recuerdo, es 2 semanas, unas 2 semanas después de la Pascua. O sea, después de que pasó la Pascua, creo que es después de Pentecostés más bien. O sea, ya que se acabó la Pascua, ya que pasó Pentecostés y todo esto, después de eso viene la fiesta de Corpus. Y es un jueves, y le van a decir, Día de Corpus Christi, ese día obliga. Y pues obviamente depende de cuándo se fue la Pascua y todo, es una fiesta movible también. No como el 12 de diciembre, que siempre es el 12, el 25, pues siempre es el 25, y el 1 siempre es el 1. Este librito que les dije hace rato, La Liturgia de las Horas, no está muy largo. Y de hecho a veces lo ven y tienen así como un montón de listoncitos de colores. ¿Y este libro para qué es básicamente? Se le llama El Oficio Divino, es también una oración pública. De hecho muchos religiosos consagrados y sacerdotes, muchos de ellos están por su orden, por ejemplo, comprometidos a rezar esto todos los días. Liturgia de las Horas se llama. Es la oración común de la iglesia. Liturgia de las Horas del pueblo. Esas también no anótenlas porque les digo, no hay mucho tiempo para andar viendo estas cosas, pero 1 Tesalonicenses 5:17 y Efesios 6:18. Que básicamente hablan de qué? De que nosotros tenemos que tener una respuesta a orar en todo momento, o sea, de tratar de hacer nuestra vida oración. Hasta tu trabajo diario de que sabes que voy a barrer, pues que eso se convierta como en tu oración, tu ofrecimiento a Dios. En vez de, me voy a andar quejando, en vez de andarme quejando, esto que me da flojera o que ahorita me pesa y que me estresa, lo que sea, lo voy a ofrecer a Dios y lo voy a ofrecer por la conversión de alguien, por el bien de alguien, por lo que sea, o sea, que no se desperdicie nuestro obrar. Y esta liturgia de las horas es una parte de, porque normalmente la liturgia de las horas se celebra, por ejemplo, al despertar, o sea, en la mañanita se hace una oración, luego se hace otra al mediodía, luego se hace una en la tarde y luego también en la noche antes de dormir se hacen oraciones. O sea, hay diferentes oraciones, no sé si alguna vez escucharon de las vísperas o de laudes, que de repente dicen, mañana se van a rezar laudes, o se van a rezar las vísperas, sobre todo en el tiempo de Cuaresma, es cuando se escucha eso de que se van a festejar, se van a celebrar los laudes, o se van a festejar las vísperas, es leyendo la liturgia de las horas. Y eso de vísperas, laudes y demás se refiere a los tiempos del día, o sea, de que unos en la noche, unos en la mañana, etc. Y muchos religiosos rezan eso porque básicamente la iglesia está comprometida a que siempre estar en oración, no nomás la misa, aunque también la misa, o sea, si vieras todo el mundo a qué hora, o sea, el uso horario, ¿no? De que si hay misa de 8 de la mañana, por decir, en todas las parroquias del mundo, entonces cada hora de las 24 horas del día se va a estar celebrando una misa. Pero también esta liturgia de las horas entra ahí, de que la iglesia está en constante oración, santificar ese tiempo que tenemos. Y no es muy largo. De hecho, ¿qué es lo que van a encontrar aquí adentro? Salmos, algunos textos bíblicos, o sea, a veces fragmento del Evangelio o del Antiguo Testamento o algo, y a veces un pedacito de una lectura de los santos padres, se le llama, o sea, de los santos muy, muy listos antiguos, o de maestros espirituales, o sea, básicamente lecturas de santos, o sea, en resumen, o sea, lo que van a estar leyendo aquí no nomás es palabritas bonitas, sino de veras cosas buenas. Y básicamente es una alabanza para todo el día, ¿no? Día y noche. ¿Dónde se celebra la liturgia? Pues normalmente decimos pues en el templo. Pero por ejemplo la liturgia de las horas, eso lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer en una capilla, lo puedes hacer en muchos lugares. Porque nosotros no estamos ligados a un solo lugar. Los judíos tenían el templo y ya. Tenían sinagogas, pero no era lo mismo la sinagoga que el templo. El templo era el lugar donde ahí se hacen los sacrificios. La sinagoga es un lugar de reunión, pero el templo, había un templo y ahí se reunían. Y nosotros no tenemos un templo, no es de que nos tenemos que ir hasta Roma para ir con el Papa y no. O sea, no es un solo lugar. Pero sí necesitamos lugares para reunirnos, porque somos cuerpo y alma, somos las dos, no nomás somos espíritu. Entonces necesitamos lugares donde reunirnos y para eso están nuestras parroquias, nuestros templos. Esos edificios sagrados que le decimos casa de Dios, que simbolizan a la iglesia, ¿verdad? Esos lugares de oración. Y por ejemplo, en el templo, o aquí en la capilla de oración, adoramos a Cristo realmente presente, o sea, literalmente presente, no nomás simbólicamente.
Y adentro del templo, así nomás muy rápido. Adentro del templo hay muchos lugares, no sé si se han puesto a pensar en eso. A veces pensamos de que entro, me siento, me voy y ya. Pero piensan en todos los lugares sagrados dentro del templo. El altar. No sé si se han fijado, cuando entra el sacerdote a celebrar misa, besa el altar. ¿Y por qué besa el altar? Porque representa a Jesús. Porque el altar, ¿qué es? El altar es el lugar de sacrificio. Y Jesús, siendo el sumo sacerdote, ¿qué sacrificio ofreció? Su propio cuerpo. O sea, Él fue la víctima, pero también es el sacerdote, porque Él es el que hizo el ofrecimiento. Y Cristo también es el altar, porque fue sobre su cuerpo donde ofreció ese sacrificio. O sea, literalmente Cristo es el templo, Cristo es el altar también, sobre el cual se hizo ese sacrificio. Y ese altar que está allá enfrente representa a Jesús y por eso lo besan, en reverencia a Cristo, que lo representa. Y no sé si sabían, pero en todos los templos ponen una reliquia de los santos, normalmente en la base de donde está el altar, porque es un altar, normalmente la parte de arriba es de piedra, y en la parte de abajo, en la base, ponen una reliquia de un santo. No es muy obvio en muchos. En algunos, por ejemplo, el que me toca ir a veces ahí por Villarreal, sí se ve enfrente una plaquita. Se ven dos imágenes de dos santos, y pues, porque hay dos reliquias ahí. ¿Y por qué se hacen reliquias? Pues porque se pide la intercesión de los santos también, esa bendición de los santos, porque ese tabernáculo, ese altar, es dedicado a Dios. No es una mesa de que, ahorita vamos a celebrar misa aquí y al rato la vamos a sacar allá para jugar. No, o sea, es dedicado a Dios. Ahí está el altar. Está el sagrario, aquí en el pueblito el sagrario está a un lado, en otros está en el centro. O sea, el lugar donde está la presencia de Cristo, el tabernáculo. También hay otra parte que se llama el receptáculo, que ese casi nunca lo ven, pero es donde se guarda el santo crisma y los santos óleos. Normalmente es como una cajita. Y dentro hay unos frascos de vidrio, que es donde están los santos óleos, que en la confirmación y en el bautismo van a usar para ustedes. Luego está la sede o cátedra, que es la silla. Cátedra, pues es la silla del obispo normalmente. Pero, por ejemplo, ¿saben por qué le dicen catedral? Porque esa es la sede, la silla del obispo. Por eso nomás hay una catedral, por eso no hay 5 o 10 catedrales aquí en Guadalajara, porque hay un obispo para toda la arquidiócesis de Guadalajara. Por eso la basílica de Zapopan no es catedral, es basílica, es otra cosa. Solo hay una catedral. Entonces, catedral es donde, si alguna vez van a un templo que dicen, esa es catedral en el estado en el que estén, si van a ese templo catedral, esa es la iglesia del obispo de ese lugar. Ahí es donde celebra ese obispo. Y en el caso de que no haya obispo, como es el caso de aquí, por ejemplo, entonces esa sede, pues es del sacerdote, el presbítero. Y luego está el ambón, donde se leen las lecturas, donde se proclama la palabra de Dios. Está la pila bautismal, donde se bautizan. Y está el confesionario. Todo templo tiene que tener un confesionario, donde se reciben esos sacramentos. Entonces, fíjense, todas esas partes que a veces las ignoramos porque ahí están. Pero hay muchas partes. Y hace rato les hablaba de las diferentes tradiciones litúrgicas. Si luego les interesa, luego les digo dónde, pero hay un lugar donde todavía celebran la misa católica, o sea, no de los de febristas o de otros, pero una misa católica en latín todavía. Luego les paso la dirección. Celebran la misa en latín y ella está con canto gregoriano, o sea, está muy bonito, pero también es muy diferente porque no es a lo que estamos acostumbrados. Y uno pregunta, oye, ¿pero cuál está bien? ¿El latín o el que celebramos aquí? ¿O el que se celebra, por ejemplo, el rito bizantino o en otros lados de la iglesia? Todos son parte del mismo misterio, porque a fin de cuentas tienen la misma fidelidad a la tradición apostólica. No enseñan uno que este es el cuerpo de Cristo y otros, este es un símbolo nomás. No, todos enseñan lo mismo, o sea, es parte de la misma fe. Pero como Dios es infinito, pues hay muchas formas de expresar esa fe en Dios. Pero lo que nos une es la comunión. Que todos son fieles al Papa, a los obispos, por ejemplo. Por ejemplo, los que se dicen ortodoxos, no sé si han escuchado esa palabra, pero hay griegos ortodoxos y no sé qué. Están así a una nada de ser católicos, pero el problema es de que les falta esa tradición apostólica, o sea, no están unidos con el Papa. Entonces en realidad están separados. Pero por ejemplo este templo que luego les digo, que celebra la misa en latín, ese está en comunión con el Papa, entonces es parte de... Y de hecho nunca se dijo, se va a dejar de celebrar la misa en latín.
Simplemente se introdujo este nuevo rito que es el que celebramos ahora en español, el Novus Ordo se llama. Lo celebramos en español, pero la iglesia nunca dijo, y vamos a tirar a la basura al otro, ¿no? Pero el problema es de que como muchas veces nos dan opciones, pues nos quedamos con este porque se me hace más facilito. Y pues olvidamos otras partes bonitas, ¿verdad? Luego les paso una imagen, pero hay una imagen ahí creo que es en la Basílica de San Pedro, es una placa enorme y vienen enumerados, ahí viene la lista de todos los papas en orden. O sea, empezando por Pedro, Lino, o Linus en latín, y etcétera, etcétera. De hecho, dice Petrus, Linus, Cletos, Eubaristos, Alejandro, Sixto, etcétera, 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 etcétera. O sea, es una lista enorme. Hasta que llegamos a Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco. A Francisco todavía no lo ponen porque los ponen ya que murieron. De hecho, creo que Benedicto técnicamente no, porque todavía no ha fallecido, ¿verdad? Pero... Ya es todo seguido. Ajá, pero ahí los ponen. O sea, ya no es papa, pues, pero sigue en vida. Una pregunta muy rápida. ¿Absolutamente todo lo de la misa es inmutable? O sea, ¿no se puede cambiar nada? Pues por gusto, ¿no? Y eso es algo que nos debe quedar claro y a veces hasta a los sacerdotes se les obliga. Y eso viene en el catecismo. Dice, el sacerdote no es libre de cambiar a su antojo la liturgia. Hay cosas donde tiene opciones. Por ejemplo, entre semana no se reza el credo normalmente, a menos de que sea una fiesta especial, no se reza el credo, entonces ahí no es obligación rezar el credo. La homilía entre semana la puede omitir si quiere. Por decir, ¿sabes qué? La homilía, o sea, si quiere puede no dar la homilía e irse directo al ofertorio y las ofrendas y todo, y no les dé homilía entre semana. El domingo sí es obligatorio, pero entre semana puede omitirlo. ¿Cuál es la homilía? La homilía es después del evangelio, cuando el sacerdote explica las lecturas. Eso es la homilía. O a veces le dicen el sermón, pero... Ajá. Sí. O sea, cuando se supone que explican lo que acaban de leer. No, ¿saben lo que me pasó el otro día? Les voy a contar un cuento bien chistoso. Eso no es la homilía. O sea, la homilía es, acaban de escuchar la palabra de Dios y ahora les voy a ayudar a que la entiendan. Ese es el trabajo del sacerdote. Ajá, sí, esa reflexión, exactamente. Pero Es cuando le llegan a pegar a muchos. Ajá. Exactamente. Pero es para eso, para que entendamos lo que acabamos de escuchar. Entonces, hay cosas inmutables, sí, hay cosas que no se pueden mover. O sea, nunca va a decir la iglesia, ¿sabes qué? Ya no vamos a hacer la consagración. Pues entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, eso no se mueve. Pero como les decía, hay cosas que sí se pueden cambiar. Por ejemplo, en las bodas, a veces tienen la opción de decirle al padre, me gustaría que se leyera el del amor es compasivo, el amor es etcétera, etcétera. O decirle al sacerdote, yo quiero leer esta del libro de Tobías cuando reza con su esposa antes de la noche de la consumación y todo, porque está muy bonita esa oración que hacen. O sea, ahí tienen esa libertad. La Biblia que decía un pedacito del amor es cosa. Probablemente porque eso está en el anillo de mi novio, pero 1 Corintios capítulo 13, por si les interesa. Sí lo vi. Pero bueno, así muy rápido. Catecumenado. Tú estás en un proceso de catecumenado. De hecho, un catecúmeno son los que están por entrar a la iglesia. O sea, por ejemplo, en tu caso, tú ya eres católico. Entonces, tú no estás en un proceso de catecumenado. Ella sí, porque están en ese proceso de querer entrar a la iglesia. Y en la ley de la iglesia dice, esa persona adulta tiene que manifestar el deseo de recibir el sacramento. O sea, les decía al principio, no es a fuerzas. Libremente están aquí porque quieren recibirlo. Tienen que tener suficiente instrucción de las verdades de la fe y las obligaciones cristianas. Nadie me dijo que tenía que venir todos los domingos. O sea, tienen que saber estas cosas básicas. Por eso el examen que les hice al principio, ¿no? De que vamos a ver cómo están haciendo súper básico. Y también exhortar que tengan dolor de los pecados, porque no se van a confesar. Pero ese dolor de los pecados, pues es parte de esa conversión, ¿verdad? De que me quiero volver a Dios, quiero que me transforme, quiero que me renueve. ¿Qué decía Juan el Bautista cuando llegó? Arrepiéntense, conviértanse. Y luego los bautizó, y ese bautismo era simplemente un símbolo de arrepentimiento. Y, cosa muy importante para ustedes dos, dice, por ley de la iglesia, debe ser confirmado inmediatamente después del bautismo esa persona y participar de la celebración eucarística y recibir también la comunión. O sea que si los van a bautizar, también las tienen que confirmar y van a comulgar. O sea, viene todo junto, no es opcional de que nada más te bautizamos y ya. Todo pegado. O
En el caso de adultos, pues, porque en el caso de los bebés ya ven que a veces se acaba la misa y luego vienen con el bebé y lo bautizan. Porque pues el bebé todavía no va a hacer su primera comunión en la confirmación. Aunque por si no sabían, sí hay lugares de otros ritos católicos que sí hacen eso con los bebés. Los bautizan, los confirman y le dan la comunión al bebé. En una cucharita dorada, así una nadita de la sangre de Cristo y del cuerpo de Cristo, con una cucharita dorada para que lo reciba. Y todos los 3 sacramentos así en ese momento del bebé. Sí, es bueno. Sí es válido. Obviamente, como lo recibieron todos de chiquito, se comprometen a que se van a formar de más grandes. Pero pues eso ya debería de ser de todos, no nomás es de que, luego lo llevamos con los catequistas. Yo no le voy a enseñar al niño que el catequista les enseñe, ¿no? Pues ya para ese entonces ya no hace nada. Ya no nos hacen caso. Ay, no te preocupes. Y un último punto. ¿Saben cuándo nació Jesús? El 25. Y eso se los pongo así nomás muy rápido porque ya nos vamos y pues vamos a celebrar esto. Muchas veces ponen en duda el 25 y dicen, no, es que es la celebración del Sol Invictus, o que agarraron una fiesta pagana y que la bautizaron y la hicieron cristiana y por eso se celebra la Navidad en ese día. Realmente, históricamente, tiene mucho sentido el hecho de que el 25, como se viene celebrando desde hace siglos, es el día del nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Primero, los cristianos en esos primeros tiempos, cuando eran perseguidos por los romanos, no iban a agarrar algo romano y decir, sí, vamos a agarrar su fiesta. No, porque estaban totalmente peleados con los romanos porque decían, no, el César no es el Señor, el César no es el rey es Jesús, y por eso los mataban. Entonces no iban a andar agarrando fiestas paganas para hacerlas cristianas, o sea, no. Es el primer punto. Pero segundo punto, la tradición nos viene poniendo muchas otras fechas. Por ejemplo, la Anunciación es el 25 de marzo. 9 meses después, ¿cuándo es? Diciembre. 25 de diciembre. O sea, esas dos fiestas ya venían ligadas y tenían la misma fecha. Y luego el 25 de junio, que es la concepción de Juan, o sea, la visitación de la Virgen María y la concepción de Juan el Bautista. Pues son 6 meses antes de Jesús, porque Juan el Bautista le lleva 6 meses a Jesús. Entonces, todas esas fechas coinciden y la verdad es por tradición de que sí, nació Jesús el 25 de diciembre. No es nomás porque luego le llegan con el cuento de que esta fiesta pagana y que no sé qué. No. ¿A qué hora es qué? ¿A qué hora nace? Ahí sí no sabemos la hora. María tal. Ahí en el acta de nacimiento le puse María. ¿Saben cuánto dura la Navidad? No son 24 horas. No, porque todavía no es Navidad. Todo esto que estamos celebrando ahorita, que están prendiendo las velas, eso es Adviento. Eso es preparación para la Navidad. La Navidad empieza el 25, pero ¿cuándo se acaba? Hasta Año Nuevo. Después. Hasta el 6. Hasta el 6. Y ese 6 celebramos una fiesta que se llama la Epifanía, o el Día de Reyes, que es cuando Dios se hizo presente pues también a los paganos, porque los Reyes Magos representan a los no judíos, que vienen a adorarlo. Pues, somos nosotros, ¿verdad? Ninguno de nosotros nació judío. Entonces, hasta ese día de la Epifanía, todo eso es Navidad. Nos quedamos en el 25, ya el 26 ya se acabó la Navidad. No, es todo. Y pelen el ojo cuando estén en misa, si vienen entre semana o si vienen el domingo, el sacerdote va a estar vistiendo de blanco todos esos días. ¿Por qué? Porque estamos en tiempo de Navidad, tiempo de Navidad, tiempo de Navidad. Hasta el 6, ya va a ser el último domingo, y luego ya el que sigue ya empezamos con tiempo ordinario, como se llama. Y el Día de los Santos Inocentes, ¿sabes por qué es el Día de Santos Inocentes? No es el día de hacer bromas. Inocente, palomita. Son los bebés, los inocentes que murieron por Cristo. Porque Herodes, ¿qué quería hacer? Deshacerse del que iba a tomar su lugar, porque decía, solo yo puedo ser rey. Entonces maten a este supuesto Mesías porque no quiero otra competencia. Y murieron todos esos niños por causa de Cristo, y por eso los recordamos, los que murieron por él. Y bueno, con eso ya por fin, ya que se me acabó la voz, terminamos. Perdón que fue mucho, pero vamos. Muy bonito y muchas gracias. Iban pegados estos temas. Yo les puedo contar. Yo creo que es este. Entonces, bueno.